Sorry about that. Ahora tengo el placer de presentar a Fernando Valladares, que hemos conseguido, muchas gracias a Minia y a la Junta Directiva y a Benja, por tener una sesión en la plenaria organizada desde el grupo de trabajo de la SEA 0 CO2 de sostenibilidad. Y tenemos el placer y el honor de contar con la presencia hoy aquí con nosotros de Fernando Valladares, que no es astrónomo, como os podéis imaginar, que es profesor de investigación del CSIC, profesor de ecología de la universidad. Es un científico que está en el top del 1% de su ámbito, pero que recientemente se ha visto llamado a implicarse mucho más en lo que es la acción para evitar el colapso, que nos va a explicar él. Tiene más de medio centenar de premios, entre los que destacan Jaume I en el 2021 o este año que le han dado la medalla de oro de la Cruz Roja. Además, acaba de escribir un libro que se llama La Recivilización y nos va a contar por qué es necesario que él esté aquí y que toda la audiencia de todos los astrónomos y no solo un pequeño grupo escuchen lo que nos tiene que contar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por arriesgar a la hipoglucemia del mediodía. Y gracias, por supuesto, de haber hecho posible que nos unamos, científicos y científicas de distintas disciplinas. Estamos ante una situación, digamos, histórica en la que hay que unirse. Hemos hecho cosas increíbles, que creo que es una manera de recordar mejor el título de mi charla que la larga titulación que tenía antes, y sobre todo Miguel Ángel ha puesto ya los antecedentes. Hacemos cosas increíbles. Creo que en la fase de egolatría y de autobombo, que se nos da muy bien, somos muy fans de decir lo buenos que somos, y lo dejo como tarea para el verano, que con los familiares, los amigos, repasemos todas esas maravillosas cosas que hemos sido capaces de hacer desde el Neolítico hasta ayer mismo, ¿no? Yo voy a entrar en otros temas y me voy a tomar algunas licencias. Por ejemplo, me voy a apoyar un poco en la mitología, que va mucho de precisamente lo bien que se puede si nos ponemos como referencia a los dioses y a los titanes, ¿no? Y el ser humano, quizá inspirado por estos dioses y por titanes, pues nos hemos puesto a compartir tareas ni más ni menos que con Atlas, que lo he elegido para empezar porque es, como sabéis, el fundador de vuestra disciplina. Sin habérnoslo propuesto, el ser humano le ha modificado el eje de inclinación al planeta. No nos lo hemos propuesto, pero al poner un gran contenido de agua en la presa de las Tres Gargantas en China, hemos cambiado el centro de gravedad del planeta y es apreciable el cambio de inclinación y también el hecho de que el planeta va algo más despacio. Esto lo hemos hecho más veces, porque, por ejemplo, cayendo agua de forma desmedida, mucha más agua de la que necesitamos, sobre todo para la agricultura. También le hemos cambiado el centro de gravedad de la Tierra y hemos hecho que los días sean algo más largos. Esto lo podéis encontrar en este trabajo de Geophysical Research Letters desglosado. Y en este mismo trabajo se encuentra la tercera vez que le cambiamos el eje de inclinación a la Tierra. En este caso fue a través del cambio climático. El calentamiento provocó una fusión de los glaciares, sobre todo del permafrost y del hielo que estaba situado en latitudes muy al norte, y una vez que ese hielo se funde, discurre por los ríos hacia zonas más subtropicales o al menos lejos de los polos, y el planeta una vez más se redistribuye, cambia su eje de inclinación, y lo mismo que un patinador de hielo, cuando establece los brazos horizontales, va más lento que cuando los tiene verticales. Bueno, estas cosas que nos inspiran las hemos ido haciendo a muchas escalas. Por ejemplo, Urano podría estar de alguna manera también inspirándonos cuando decidimos que la estratosfera pues, no nos gusta su dimensión y la hemos hecho 400 metros más estrecha. Tampoco nos lo propusimos, pero sabemos que ahora mismo pues, esta estratosfera donde se realizan procesos claves para la mayoría de nosotros, desde las telecomunicaciones hasta el geoposicionamiento, ¿no? Depende de esta capa, que queda un poco por encima de la capa en la que enredamos, pero la capa en la que enredamos, la troposfera, está empujando con esos gases de efecto invernadero y está haciendo que esa capa superior empiece a ser distinta.
Entre otras cosas, su espesor. Y aquí veis el artículo de Pisoft y colaboradores, donde estiman que dentro de no mucho tiempo, para el 2080, le reduciremos todavía otro kilómetro más de espesor. ¿Las consecuencias de estas? Pues no se sabe muy bien, pero nadie pensó en las consecuencias. Por supuesto, no podía dejar de haceros un guiño a esta manera de proyectar lo de civilización al espacio, ¿no? La basura espacial es eso, es básicamente el reflejo de una civilización que lo primero que hace es generar desechos, porque no tenemos tiempo. La basura no existe en los ecosistemas, la basura es un concepto humano, la basura es algo que no sirve porque los seres humanos tenemos mucha prisa, generamos residuos porque no hay tiempo para reciclarlos. En la naturaleza no existe basura, ¿no? Y bueno, pues el ser humano inaugura... Ok, espero que me hayáis oído. Bueno, el ser humano inaugura el basurero espacial internacional y se prepara para el síndrome de Kessler, que como sabéis mucho mejor que yo, es esa cascada de ablación establecido por una densidad tal de partículas que a partir de un determinado momento el número de colisiones irá aumentando posiblemente de forma exponencial el número de cacharritos, porquerías y restos inservibles de más de 1 centímetro. Por supuesto, proyectando nuestra civilización, proyectamos fotones y contaminamos el mismo objeto de investigación que supone para muchos de vosotros y vosotras, que es el cielo, que idealmente está con pocos fotones y se puede ver bien. Incluso para el disfrute de muchos de nosotros, unos cielos oscuros son estupendos. Bien, y por seguir con dioses, pues Poseidón. A Poseidón igual le estamos empezando a adelantar, porque lo que estamos haciendo con los océanos y los mares globales no solo es calentarlos. Estamos, por ejemplo, aumentando el desbordamiento marino. Esto no sabemos si Poseidón era o no capaz de hacerlo, pero nosotros globalmente estamos aumentando el desbordamiento. ¿Qué significa? Que el número de horas al año que el mar está fuera de su sitio, que crece exponencialmente con la subida del nivel del mar. Todos hemos oído hablar que un mar más cálido ocupa más y sube el nivel del mar. Esta parte la teníamos clara, pero como veis en esa gráfica, resultante también de un artículo publicado en Nature Communications por Almar y colaboradores, crece exponencialmente el desbordamiento. ¿Qué es lo que más nos afecta? Es decir, que el mar esté fuera de su sitio y, por ejemplo, el 80% de los puertos españoles no están diseñados para el mar de hoy. Bueno, se hicieron fuertes y aguantan el mar de hoy y posiblemente el mar de mañana y de pasado mañana. Pero con esto del desbordamiento marino, que tiene que ver con el nivel del mar, la velocidad del viento, los cambios en las presiones, los cambios en las corrientes, todo esto afectado de forma sinérgica por el cambio climático. Y seguimos enredando con los mares. Los mares nos tienen muy preocupados. Durante 20 años no sabíamos dónde se iba. Un calor que de alguna manera calculábamos que se estaba absorbiendo en la atmósfera. ¿Pero dónde iba ese calor? Pues se iba a los mares. Los mares son ahora mismo capaces de generar, si lo pasáramos a explosiones nucleares, una destrucción de todas las ciudades del planeta que tengan más de 1 millón de habitantes. Esta es la energía que se ha ido acumulando en los océanos. Y, por ejemplo, como efectos que nadie vio venir, estamos interrumpiendo un flujo milenario de nutrientes entre el Sáhara y el Amazonas. El Amazonas sin el Sáhara no dura mucho porque es un suelo pobre que no va a poder abastecer a uno de los pulmones, a una de las fábricas de carbono y de agua del planeta, como es el bosque amazónico. Pues en los vientos alisios, aquí tenéis un trabajo de Joan y colaboradores, estiman que están interrumpiéndose de tal manera que lo están cambiando y están interrumpiendo este transporte de, sobre todo, fosfatos del desierto del Sáhara. Somos tremendos, hemos hecho cosas increíbles. Lo sorprendente es que la mayoría las hemos hecho sin querer, pero quizá una de las cosas más importantes que hemos hecho es ser muchos. Al ser muchos, al llegar a ser 8.000 millones de personas más, probablemente ya estamos en los 8.200, hemos cumplido el mandato bíblico. Esto lo hemos hecho estupendamente. Además, también desde el punto de vista ecológico, el éxito de una especie se mide por cuántos somos, así que fenomenal. Si lo queréis poner en la lista de los haberes, lo que pasa es que tenemos un cierto resquemor con las consecuencias. ¿Cómo lo hemos logrado? Esto también es interesante. Se puede resumir, hay enciclopedias enteras, no muy resumidas, sobre cómo lo hemos logrado. Yo lo resumo con 2 cosas. En primer lugar, hemos reventado los ciclos de la materia y la energía, sobre todo del carbono, del agua y del nitrógeno. Como sabéis, y lo sabéis mejor que yo, la energía y la materia ni se crea ni se destruye, pero eso sí, el ser humano es capaz de transformar cosas. Una parte. En el ciclo del carbono lo aceleramos una parte, pero no otra. De tal forma que con los elementos más renovables, la energía más renovable del planeta, que es la gasolina,
que tiene un tiempo de renovación de algunos millones de años, nosotros la quemamos en unas semanas y aceleramos una parte del ciclo del carbono. Con el ciclo del agua hacemos algo parecido. El planeta es azul porque tiene mucho agua, pero solo un 2,6% de ese agua es dulce. Vaya por Dios. Y nosotros tenemos prisa por usar mucho agua dulce. Claro, pero es que el ciclo hidrológico tiene su ritmo. ¿Y podemos esperar? No. Como no podemos esperar, ahora iremos al punto 2. Que es una de nuestras características, que le hemos puesto nombre en inglés, fondos Next Generation. Bueno, si os fijáis, la tercera gran cosa que he puesto es el ciclo del nitrógeno. Teníamos que comer, para ser tanta gente teníamos que comer, y básicamente comer es nitrógeno, porque el carbohidrato está bastante asegurado. Bueno, ¿qué hemos hecho en el segundo aspecto, no? Como tenemos prisa por ser muchos, prisa por gastar mucho, prisa por irnos del planeta, le tomamos prestado el dinero, la energía y el agua a nuestros hijos. Lo interesante es que no se lo preguntamos. Nadie le preguntó a nuestros hijos si te querías quedar sin agua o si el dinero que te estamos pidiendo prestado con los fondos Next Generation te lo iban a dar para hacer una Europa diferente y te parecía bien eso. No sé si estamos haciendo una Europa diferente, pero la idea era hacerla diferente con el dinero de nuestros hijos. Y esto lo hemos hecho siempre y lo podemos llamar la hipoteca ecológica transgeneracional. De tal forma que cuando uno le explica a unos niños de 8 años, que son los que todavía hacen preguntas sin muchos líos, ¿cómo es posible que necesitemos 2 planetas y medio si solo tenemos uno para estar vivos? Le tienes que hablar del capital, los intereses y el capital. Y los niños lo entienden mucho mejor que nosotros. Nos hemos comido los intereses más o menos para el mes de mayo de cada año, y del mes de mayo a diciembre, la huella esta ecológica que muchos habréis oído, pues vivimos del capital acumulado durante millones de años, o miles de años, porque tenemos prisa. No podemos esperar a esos intereses, no podemos esperar a que la Tierra se deshaga de nuestra basura, ni a que la Tierra nos dé los recursos que vamos a necesitar ese año. Y nos vamos endeudando, y le pasamos la deuda a nuestros hijos. El agua que se utiliza en Málaga para hacer aguacates no es ni de Málaga ni de los malagueños y malagueñas de ahora. Era agua que le tocaba a los hijos o nietos. Y se la han gastado en hacer aguacates ahora. Aguacates, que es un cultivo tropical que necesita 1.700 litros de agua para 1 kilo. Difícil de explicar. Seguimos. Lo que es curioso es que aunque nos asomamos, y muchos tenemos la percepción, algunos incluso el dato, a un cambio de civilización, le podéis llamar de forma más o menos catastrófica. Yo, en respeto a vuestra hipoglucemia, no le voy a hablar de colapso, pero en cualquier caso nos asomamos a un cambio. Muy poca gente sabe que estamos asomándonos a ese cambio y desde luego mucha gente cree que hay alguien al timón. No hay nadie al timón. Lo que sabemos, Nystrom y colaboradores en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo le ponen muchos números globales a estas cosas, ¿no? Y por ejemplo, te dicen conclusiones de sus investigaciones que vienen a resumirse en que hemos convertido un planeta vivo, que es la única característica todavía diferencial de nuestro planeta, en un sistema masivo de producción global. Y esto, lógicamente, tiene consecuencias. Mientras estábamos confinaditos todos en el 2020 prometiéndonos, nunca más lo vamos a hacer, no volveremos a ser tan malos, no volveremos a contaminarlo todo, a llenarnos de problemas ambientales que acaban matando a nuestros familiares o llenándonos de pandemias que no podemos controlar. Bien, no lo haremos nunca más. Mientras estábamos ahí, El Acham y colaboradores en Nature publican la evolución de la antropomasa, que es toda aquella masa generada por el ser humano, que a diferencia de la biomasa, que es la masa del planeta de origen biológico natural, pues ha ido creciendo, como veis, de forma exponencial y por belleza poética, mientras estábamos confinados con un error de 6 años, supera a la biomasa, que en esta escala de teratoneladas apenas se aprecia, pero va bajando, poquito va bajando la biomasa. Es decir, la biosfera ya no está caracterizada por la vida, sino por la antropomasa. Curioso. Y por supuesto que todo esto tiene consecuencias. Todo esto de alguna manera tiene algún impacto y una de las maneras de cuantificarlo de forma sintética para los no especialistas, incluso los especialistas que quieran ir a las publicaciones originales, es con los famosos límites planetarios. Se estima que hay como unos 9, pero antes que nada recordar que estos límites planetarios son condiciones físicas, químicas y biológicas para que una de las especies más sensibles y vulnerables que se ha conocido nunca pueda vivir. Y esa especie somos nosotros. Y es una de las mayores paradójicas, porque es una especie sensible y vulnerable que conoce su sensibilidad y su vulnerabilidad y que hace todo lo posible porque esas condiciones que necesita no se cumplan.
Es muy sorprendente. Esta es la evolución en apenas unos años de cómo los 9 límites distintos del planeta se han ido traspasando. En el 2009 habíamos violado 3, luego violamos 4 y actualmente se considera que hemos violado 6 de los 9. Es decir, el del agua dulce, por supuesto, el cambio climático también, la biodiversidad y distintas formas de contaminación. Y por primera vez en la historia reciente de la humanidad, si hablábamos de un tema transgeneracional, le tenemos que explicar a nuestros hijos que probablemente vivan menos que nosotros. Durante el siglo XX, la esperanza de vida de la humanidad ha ido creciendo a galope tendido, persiguiendo nuestra longevidad. Se ha quedado a la mitad, pero ha duplicado la esperanza de vida, empezó con 40 años y terminó con 80. Bien, es un logro tremendo de la medicina y de la sociedad en su conjunto. Es de esas partes que os podía poner al principio, decir, somos fantásticos y hemos hecho cosas increíbles. Hombre, en un siglo duplicar la esperanza de vida. Bueno, pues la esperanza de vida está estancada, tendiendo ligeramente a decrecer, lo cual estadísticamente dice eso, que nuestros hijos vivirán menos que nosotros. Solo por contaminación atmosférica, poner un dato, no quiero abrumar de datos, yo mismo soy muy malo para recordar las cifras, las intento relacionar con cosas que nos podamos llevar a casa. 9 millones de muertes prematuras al año causados solo por contaminación atmosférica. Pongámoslo en contexto. La mayor pandemia reciente en el último siglo que ha sufrido la humanidad, después de 2 años y medio se llevó por delante a menos de 8 millones. La pandemia entera. Nosotros cada año solo por contaminación 9 millones. El cambio climático afecta a nuestra salud de tantas formas que casi lo más corto sería decir en qué no afecta. Porque, por supuesto, los impactos directos, hablaremos un poco de ellos, pero tenemos un montón de efectos sobre enfermedades infecciosas de origen tropical, tenemos efectos sobre el agua, el aire, la disponibilidad de alimentos. Los migrantes, esos migrantes tan incómodos que forman parte de nosotros emigramos de África. Esos inmigrantes, la mitad de ellos están empujados por el cambio climático. Y las pandemias, nadie sabe cuándo será la próxima, dónde ocurrirá, y cuál será el agente infeccioso. Lo que sí sabemos son los factores que las determinan o las influyen. Es un sistema multifactorial muy complejo en el cual la mayoría de los factores son factores ambientales. Y ahí tenemos, por ejemplo, la producción industrial de un veneno planetario e individual, que es la carne roja. La carne roja mata cada año 1 millón de personas por consumo excesivo de carne roja. Básicamente el ser humano come tanta carne roja como lo pueda permitir su tarjeta de crédito. Esto se ve representando el Producto Interior Bruto y la ingesta de carne roja, excepto un país. Tic-tac, tic-tac. La India. La India es la excepción que confirma que se puede vivir bien sin comer tanta carne roja. Es más, vives más. Bueno, pequeños detalles que están metidos en lo de la producción industrial de carne, que nos mata de muchas maneras. Hay 8 razones científicas por las cuales esa producción de carne ni hace falta, ni es buena para la salud, ni planetaria, ni de las personas. Pero hay muchas cosas que tienen que ver, y estoy hablando de las macrogranjas, como podría meterme con cualquiera de estos sectores, de aspectos que son auténticos tiros en el pie, en el que el ser humano nos acaba de creer las consecuencias de su capacidad de poner en una gran superficie un fuet a 60 céntimos. Esa capacidad genera que 1/3 de los acuíferos en Cataluña, cuando no tenían agua en la sequía mayor que ha pasado en su historia, estaban contaminados por nitratos, que venían de las macrogranjas. Bueno, esto está muy enrevesado, muy entrelazado todo con todo, pero el cambio climático que nos ha traído aquí un poco como hilo conductor de muchos de los problemas que hablábamos de Poseidón y demás, está ocurriendo en paralelo a los demás desastres. No ocurren por separado, no podemos poner el foco solo en el cambio climático, solo en las pandemias, solo en la contaminación, solo en la pérdida de diversidad. No, ocurre todo a la vez. Y, por ejemplo, Mora y colaboradores demostraron que la mitad de las enfermedades infecciosas, la mitad, más de 1000 de ellas, están viéndose amplificadas por el cambio climático. Vaya lío en el que nos estamos metiendo. Y sensibles como estamos, Ucrania hace unos años, Palestina ahora, con los problemas bélicos, nuestro cerebro primitivo, ¿no?, de origen reptiliano, ligeramente modificado en su fase primate, es muy vulnerable y muy sensible al daño generado por la violencia. Cuando vemos sangre, cuando vemos una muerte violenta, de repente saltan todas nuestras alarmas reptilianas y decimos, ojo, peligro. Eso lo detectamos muy bien, ¿de acuerdo? Destinamos un 6% del Producto Interior Bruto mundial a defendernos de la violencia. El cambio climático, vamos a ver un poquito cómo queda en esto. Aquí tenéis un pequeño mapa de los conflictos, deciros algunos números, ¿no? Aproximadamente todos los años
Mueren 125.000 personas de forma directa en los conflictos, hay que sumarle 100.000 bebés y 400.000 civiles de forma indirecta. Aproximadamente 500.000 de personas mueren cada año. ¿Recordáis lo que os decía la contaminación atmosférica? ¿Cuántos eran? 9 millones. No estoy justificando estas muertes, pero empalidecen. Estas muertes que nos impresionan tanto, que nos parecen tan tremendas, a las que le dedicamos un 6% del Producto Interior Bruto Mundial, representan en realidad 1 dividido entre 20 las personas que mueren por cambio climático. Y al cambio climático le destinamos 1/3 del dinero que le destinamos al armamento. Así que nuestro cerebro reptiliano, vamos a culpar al cerebro reptiliano, no detecta el riesgo que hay en el cambio climático a juzgar porque le destina una cosa que mata 20 veces más 1/3 del dinero. Ahí estamos. Aquí son unas cifras muy redondas. Cuando una cifra tiene tantos ceros es que no tenemos ni idea. Es aproximado. Decenas de millones de personas mueren cada año por el cambio climático. Pero esto no va a durar mucho tiempo. La tensión entre el cambio climático y nuestro modelo de civilización es tan intensa que no va a durar mucho tiempo. Se va a resolver de un lado o del otro. De momento lo que estamos haciendo es casi nada. Entonces, de momento lo que va siendo más probable es que no pilotemos esta resolución de esta tensión. Yo, como científico, cada mañana me levanto con argumentos para decir cómo podríamos hacer que la sociedad, los políticos, yo mismo, mis hijos, intentemos inclinar la balanza de esta tensión hacia la resolución científica, analítica y racional de un problema que lo hemos generado nosotros. El cambio climático es una realidad muy difícil, en primer lugar, de entender. Esto es un gran lío físico, biológico, químico, porque alude a límites planetarios y a procesos muy complejos a una escala que la inteligencia artificial está ayudando, pero que en cualquier caso nos faltan muchos datos. Es difícil de aceptar. ¿Quién acepta que venga el cambio climático y le diga, oye, este verano no te vas de vacaciones al otro lado del Atlántico? ¿Pero qué se ha creído el cambio climático? ¿Cómo me va a decir a mí el cambio climático si yo tengo una tarjeta de crédito y tengo 20 años de cotización a la seguridad social? Es muy difícil de aceptar. Y desde luego es muy difícil de mitigar porque hay muchas causas detrás del cambio climático. Vamos entendiendo que el cambio climático impacta a muchas cosas. De hecho, los catalanes aprendieron que no había suficiente agua para el cava, ¿no? Y Freixenet tuvo que reducir la jornada laboral de sus trabajadores porque no había agua. Vamos entendiendo los impactos de la sequía, del cambio climático en nuestras actividades cotidianas. Oye, que no se va a poder abrir vuestro centro porque no hay electricidad. Ah, vaya. Se va entendiendo, se va entendiendo. Lo que no vamos entendiendo es que el cambio climático es afectado por todo esto. Que lo que le pasa a la moda, todo eso de acumular ropa nueva en el desierto de Atacama, pues claro que tiene un impacto en el cambio climático. Y eso es un impacto en diferido, con unos tiempos de retroalimentación más laxos, con unas interconexiones muy complejas que hacen muy difícil a la ciencia calcular todo lo que impacta al clima al ser impactado por el cambio climático. Bueno, yo creo que como científicos y científicas entendéis a qué me refiero. Creo que os suena lo del 1,5 grados. ¿Os suena el 1,5 grados de calentamiento? Si a alguien no le suena, quizás recuerde a esas mujeres que se pegaban a los cuadros del Museo del Prado y antes de ser arrestadas escribían en la pared 1,5 grados centígrados. Por si acaso alguien no se acuerda o si en una conversación alguien anda flojo de memoria, ese 1,5 grados en realidad resulta de varios estudios, un extenso informe de hace 8 años en el que se establecía la temperatura de seguridad para nosotros. No para los platelmintos ni los hipuncúlidos, sino para Homo sapiens. Fijaros, el 2023, prácticamente toda la distribución de temperaturas estimada, medida, calculada para el 2023, queda a la derecha del 1,5 grados. Los 9 años más cálidos son los últimos 9 para los que tenemos registro de los últimos 150 años. Y esto está ocurriendo ahora. Esto está causando muertes porque la temperatura del termómetro de bulbo húmedo tiene en cuenta la humedad relativa y no solo la temperatura. Y cuando esa temperatura pasa de 30 grados, eso mata. Nuestro cuerpo no es capaz de disipar el calor y te mueres. Y eso está ocurriendo no ya en un país de los que sentimos cierta condescendencia o nos da una cierta preocupación y de forma paternalista y condescendiente le damos algunas limosnas o algunas ayudas humanitarias. No, eso está ocurriendo en Estados Unidos, ahora.
Estos son cálculos, porque empezaron la semana pasada, pero se están extrapolando a mañana, pasado, de las personas que se están muriendo en Texas, en California, en Nuevo México, por unas temperaturas de bulbo húmedo superiores a 30 grados. Pero esto no solo es ahí, sino, por ejemplo, Granada está entre las 8 ciudades que la NASA ha calculado para España que serán inhabitables para mediados de siglo. Una ciudad inhabitable se considera aquella en la que hay 3 meses seguidos por encima de 35 grados. Ahí tenéis que Madrid, ¿no? Algunas ciudades como Barcelona se escapan quizá por la influencia del mar. 5 en la comunidad andaluza. Y es que esto nos está costando muchísimo dinero. Aquí tenéis una evolución de los desastres de $1 billion, o sea, $1.000 millones, un solo evento en Estados Unidos. Ya estamos en los 25 desastres anuales en Estados Unidos de $1.000 millones. Esto está creciendo, como veis, se puede ver a ojo, prácticamente de forma exponencial. Lo que sabemos es que no tenemos dinero para hacer frente a esto. Y si no, que se lo digan a las agencias de seguros de la costa oeste, sobre todo en California, que no pueden pagar a sus multimillonarios clientes que aseguraron con unas pólizas multimillonarias sus maravillosas casas, que al quemarse todas y bastante a la vez, no pudieron pagarlas, las agencias de seguros. Pero, por supuesto, si vamos a Pakistán o a Burkina Faso o a Nicaragua, esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? No tenemos dinero para hacernos cargo de lo que ya está ocurriendo con el cambio climático. Pero vamos a cambiar un poco el tono y en respeto profundo a vuestra hipoglucemia. Las necesidades energéticas del ser humano son muy bajas. Esta es la parte buena, salvo que trabajes en el sector energético. De hecho, si veis este trabajo, que es de los pocos que he encontrado a la pregunta clásica, importantísima, que las hacen ¿qué? 2 sectores de la población que no se hacen muchos líos. Los jubilados y los niños todavía en edad iniciando su ciclo escolar. ¿Cuánta energía necesitamos? Ostras, qué pregunta más importante. ¿Y por qué nadie la responde? Yo se la he preguntado a físicos, se la he preguntado a la Red Eléctrica Española, a políticos, a responsables del sector energético. Nadie te la contesta. Jackson y colaboradores emplearon 9 indicadores de bienestar humano que se toman estándar. Y como veis en las grafiquitas, tiene una dinámica en la que cuando no tienes casi acceso a la energía, pues prácticamente ninguno de los indicadores de salud y bienestar se cumple. Pero enseguida llegas a un punto en el que los 9 se tienen satisfactoriamente alcanzados, ¿vale? Si fuéramos, digamos, sensatos e inteligentes, iríamos a ese punto. Bien, ese punto son 75 gigajulios por persona y año. Y eso es la mitad de la energía que se produce y se consume en España. 1/3 de la que se produce y se consume en Europa y la 1/5 parte de lo que se consume y se produce en Estados Unidos. Fijaros si tenemos margen para adecuar nuestro consumo y nuestra producción de energía. O sea, margen hay. ¿Pero dónde apuntamos? Claro, estamos en la transición hacia un nuevo mundo. De hecho, a Europa no le gusta que hablemos de decrecimiento y cosas así lóbregas. No, ellos le llaman Beyond Growth. Además, en inglés siempre suena más sugestivo. ¿Y qué es Beyond Growth? Más allá del crecimiento. ¿No? Había un dibujo animado que decía and beyond. Bueno, pues beyond growth, vale. Beyond growth, so what? Las propuestas del sector energético son hacer, en los próximos años, unos campos fotovoltaicos y eólicos de entre 6 y 9 veces lo actual, que si multiplicamos por Jackson es entre 12 y 18 veces lo que necesita un español o española. Ajá. ¿Sí? Por supuesto, dentro de 20 años los paneles fotovoltaicos dejarán de ser operativos y tendremos 78.000 millones de toneladas de residuos que la Tierra no tendrá tiempo de deshacerse y nosotros tendremos prisa por reemplazar por vete a saber qué, ¿no? ¿Realmente permitiremos que la energía sea fundamentalmente un negocio? Si yo no estoy en contra de los negocios, pero es que el orden de los factores, derechos humanos y economía, depende de qué va primero, pues el resultado es distinto. No tiene la misma propiedad que tiene la suma o la multiplicación, es más bien como la resta o la división. Las Naciones Unidas, siempre beligerantes, siempre apoyadas en la ciencia, sacaron el año pasado un informe bastante claro en el que decían que, por supuesto, el cambio climático está operando, que, por supuesto, no estamos preparados para el cambio climático de hoy, no el del futuro, el de hoy, ¿no? Pero lo que me gustaba de este informe es que se ponía particularmente entre creativo y provocador, poniendo las fuentes del dinero para hacer frente.
Porque claro, todos estamos acostumbrados, oye, que yo solo tengo 1000 satélites, pues por 1500 dame un poco más de dinero. Todo es más dinero. Que hay un problema de atascos en Granada, más dinero en el sector transportes. Todo pensamos ahí. Las Naciones Unidas ya han visto que por ahí hay un techo y han dicho, no es más dinero. Para resolver el cambio climático o crisis de esta escala, igual tienen que ser otras fuentes de dinero. Porque si papá Estado está subvencionando los combustibles fósiles, al final es una bola que no se termina. ¿Y si ponemos a los productores de combustibles fósiles a pagar parte de los desaguisados que ellos hacen? Pequeño dato. Las petroleras, en los últimos 20 años, si hubieran cubierto los daños ambientales causados por el cambio climático, a pesar de haberlos cubierto, y después de haberlos cubierto, hubieran ganado 20 billones de dólares. No andan mal de margen. Y por ahí indaga un poco las Naciones Unidas. Por supuesto que hay un pequeño problema con los derechos humanos y que se traduce en cuestiones como la desigualdad. Cuando uno habla de desigualdad social, de desigualdad económica, algunas personas con escrúpulos nos removemos en el asiento. Otras personas simplemente dicen, "Buah, yo que es lo que ocurre". No tiene mucho arreglo. Bueno, mira lo que ocurre. El 10% de las personas más ricas emiten la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que ahí tenemos un pequeño problema de responsabilidad. No es lo mismo que haga algo alguien del 10% de arriba que del 10% de abajo de cara a las emisiones. Pero es que además esta desigualdad que tanta violación, digamos, interna nos genera, no para de crecer desde la COVID-19. Y tenemos el problema energético que aflora en forma de cambio climático. Bueno, pues estudios recientes muestran que una desigualdad parecida o similar a la de un país como España, una desigualdad que aceptamos porque nos parece más benigna que la de, no sé, Sierra Leona, nos cuesta el doble de energía. Así que, ¿qué tal si vamos haciendo un Estado más igualitario? Pero no solo por razones espirituales, religiosas o ideológicas, si queréis, sino simplemente por una cuestión energética. El cambio climático no es solo clima. Os dejo esta gráfica, si queréis verla con calma, de la publicación hace un par de años de Kemp y colaboradores. Es una cascada de efectos. Arriba está el calentamiento global y empieza a subir el nivel del mar. Hemos hablado de Poseidón, desplazamientos de la población, también de eso hemos hablado. Pero fijaros, desigualdad económica, aparece enseguida por ahí arriba. Anda, desigualdad económica. Sí, claro, no solo provoca desigualdad económica, como la sequía provoca daños en la economía, sino es que la economía provoca daños en la sequía. De hecho, Cataluña se quedó sin agua por la economía. ¿No? Bueno, pues la economía se ve afectada por el cambio climático incrementando la desigualdad, pero es que la desigualdad genera amplificación del cambio climático. Y si vais indagando por ahí, veis no solo desplazamientos, sino veis conflictos internacionales. Palestina, Ucrania, tuvo que invadir Putin para darnos cuenta que ese gas natural, es que mola llamarle natural, claro, era una fuente importantísima de nuestra energía. ¿Tuvo que invadir Putin para que nos diéramos cuenta? Bueno, pues ahí tenéis la fragilidad de los estados, es lo que estamos viendo. Pero esto no es nuevo de ahora, esto ocurre siempre en la evolución de las civilizaciones. Cuando se asoman a un cambio profundo de ritmo, hay un descrédito de las responsables institucionales que han podido tener algo que ver en llegar ahí. Así que los jóvenes, por ejemplo, el 42% de ellos estarían dispuestos ahora de apoyar una dictadura militar. Y tenemos que entender eso. Eso revelan las encuestas sobre nuestros jóvenes. Así que nadie quiso calentar la atmósfera, provocar la sexta gran extinción, hacer los días más largos, cambiar la inclinación de la Tierra, llenar de plásticos el planeta, dejar un tercio de la humanidad sin agua o encoger la estratosfera. Pero indudablemente no podemos ignorar que lo hemos hecho. Parece que estamos llegando a un momento en el que toca pagar la factura y salvar los muebles. Y la ciencia sabe bien cómo hemos llegado hasta aquí. Y para cambiar las cosas hay que entenderlas. No todo el mundo lo entiende, ni todos los científicos y científicas entienden todo el cuadro. Pero desde luego lo que creo, y cada vez somos más los que lo creemos, la ciencia no se puede quedar mirando los toros desde la barrera. Quizá la astronomía puede darnos esa perspectiva. Quizá la física en general nos puede ayudar a aterrizar las leyes de la termodinámica en la economía de mercado, que por supuesto las viola en teoría y se sigue enseñando de esta manera en los libros, ¿no? Simplemente por sugerir, ¿no?, un sistema basado en la competencia frente a uno basado en la colaboración. Pues esto es una solución termodinámica, ya no ideológica o espiritual.
Y, por supuesto, como todas las ciencias y todas las áreas de actividad humana, tiene sus deberes propios. Yo os sugiero algunos, vosotros sabréis más, pero lo que he mencionado de la basura espacial, la contaminación lumínica o la propia huella ambiental de cada una de las actividades, empezando por este congreso y tantas otras cosas, pues deben pasar un poco por la lupa del lío civilizatorio en el que estamos, ¿no? Y aportar entre todos y todas soluciones proactivas. Por ejemplo, Bruckner y colaboradores nos muestran que se puede resolver la situación de extrema necesidad de 1.000 millones de personas. El objetivo número 1 de las Naciones Unidas es erradicar o disminuir la pobreza extrema. 1.000 millones de personas se pueden sacar de la pobreza con un incremento de solo un 1,6% de los gases de efecto invernadero. Y esto lo dice la ciencia. Ahora será cuestión de la humanidad que lo haga. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, solo hay que ceder un poquito de tecnología. Esto no se nos da muy bien y lo vimos con la COVID. En la COVID esto de ceder tecnología no era nuestro fuerte. Y por supuesto que hay muchos estudios que muestran que cuando se hacen bien las cosas, también hay cascadas de efectos positivos. Renegociar la capa de ozono no solo tuvo los efectos positivos sobre la radiación ultravioleta, sino ahora se calcula que gracias a eso tenemos un calentamiento algo más moderado, del orden de medio grado, 0,7 grados, menos de calentamiento debido a haber cerrado un poco esa capa de ozono. Así que, ya llegando al final, ya casi estoy. En octubre del año pasado, por enésima vez, 15.000 científicos pertenecientes a 161 países hemos vuelto a firmar un informe climático. El clima como un remache por el que revientan las costuras de una civilización enferma. Hay 25 países que tienen científicos, que estemos más o menos conectados sin que haya una sociedad, una fundación ni una financiación explícita en esto que podemos llamar la rebelión científica. Incluso algunos nos atrevemos a la desobediencia civil. Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí? No estoy muy seguro que sea lo que haya que hacer, pero desde luego solamente escribir artículos de prensa o maravillosos documentales de National Geographic no está demostrando ser suficiente, ¿no? Y esta situación no es del todo nueva, la verdad. Y acabo con esta frase de un conocido vuestro. Aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta inspiradora charla que espero que